Mi nombre es Gonzi, yo soy frontend developer, también creador de contenido. Me enfoco principalmente en la gente que está en búsqueda de su primer o un mejor laburo. Trabajo hace más o menos unos 10 años en lo que es el stack de web, principalmente con React, pero también hice otras tecnologías. Actualmente trabajo como Solution Engineer en Vercel, haciendo que la web sea un poquito más rápida cada día. La charla de hoy va a ser un rejunte de tips y de cosas que tanto a gente de la comunidad como a mí nos ayudaron a lo largo de los años a pasar mejor un proceso de entrevistas para poder conseguir ese trabajo. La charla se llama Ya aprendí a programar, y ahora qué. El nombre es malísimo porque en realidad no tiene nada que ver con programación y tampoco tiene que ver con ser programador y conseguir laburo. Esto en realidad ayuda mucho a gente que en general en IT está buscando trabajo. Cuando nosotros estamos en la búsqueda de trabajo podemos pensar unas ciertas metas, que la primera podría ser el aprendizaje y la última sería conseguir trabajo, pero eso no siempre es tan así. La primera es el aprendizaje, aunque les dije que esto no era así, bueno, el principio sí, pero el final no. Cuando buscamos cómo aprender algo, ¿sí? O cuando buscamos hacer una carrera, el primer paso es aprenderlo y en IT tenemos muchísimas maneras de hacerlo. Si las catalogamos en 3 modalidades diferentes, podría ser la modalidad autodidacta, donde nosotros medio que vamos guiando cómo vamos aprendiendo, vamos manejando los recursos y nuestros tiempos. Un aprendizaje guiado, donde tenemos a una persona o una entidad arriba a la que podemos consultar si tenemos dudas o necesitamos recursos un poco más curados. Y después la educación tradicional, donde a nosotros nos dan un certificado de completado y donde tenemos una cierta cantidad de contenidos impartidos a lo largo de un tiempo y no están personalizados, ¿sí? Está el contenido impartido de una manera en la que sea general para todos y que la mayoría pueda aprender. Si vamos a, por ejemplo, el aprendizaje autodidacta, en los pros tenemos que es accesible, ¿sí? La mayoría de las veces es gratuito, pero a veces podemos comprar cursos para intentar de hacer el camino un poco más ameno. Tenemos tiempos flexibles, que es uno de los principales pros que tenemos en el autodidacta. Nosotros podemos acomodar los tiempos a lo que es nuestra rutina habitual, ya sea de trabajo o de vida, y podemos meter este aprendizaje sin necesidad de sacrificar tanto otras cosas. Y tenemos recursos variables. Si nosotros estamos viendo un curso y no nos gusta, simplemente podemos cambiar los recursos y podemos seguir con nuestro aprendizaje. Si nos pasa en educación tradicional, desaprobamos. O, bueno, simplemente tenemos que cambiar de profesor y a veces es un quilombo. En las partes contras es que requiere autodisciplina. La autodisciplina no es solamente forzarnos a estudiar, sino también es forzarnos a no estudiar tanto. ¿Sí? Estudiar 8 horas un día, apenas empezamos, parar 3 y después estudiar 8 de vuelta, no está bueno. Y estudiar 8 horas, quilombo. Estudiar 8 horas seguidas un día y al otro día tampoco escala bien. También tenemos poco o nulo acompañamiento. ¿Sí? Si nosotros estamos estudiando y tenemos dudas, obviamente tenemos nuestro poder a Google y al querido ChatGPT para intentar ayudarnos en este camino, pero podemos frustrarnos y si no tenemos acompañamiento es uno de los motivos principales por los que la gente deja. Y tampoco tenemos validación de contenido. Nosotros no somos expertos en lo que estamos estudiando y muchas veces no sabemos si lo que estamos estudiando realmente está bueno, sirve, está actualizado, etc. Cuando vamos a un acompañamiento guiado, tenemos tiempos flexibles, capaz no tan flexibles como el autodidacta. Tenemos un acompañamiento, tenemos una persona a la que le podemos preguntar o una entidad a la que le podemos preguntar si nos trabamos con algo. Y tenemos validación de contenido dependiendo de qué es lo que estemos haciendo. Las contras es que generalmente es pago. Está sujeto a sesgos, esto pasa en los otros dos también, pero significa que si nosotros tenemos una persona que es nuestro punto de contacto y estamos aprendiendo algo específico, todo lo que nosotros vamos a estar aprendiendo va a estar limitado a los sesgos de esta persona, de que lo que considera que es bueno, lo que considera que es malo, y no siempre es acertado, ¿sí? Pasan todos, pero capaz es un poco más peligroso cuando tenemos solamente una persona que nos guía. Y suele ser difícil de encontrar, no el tema de encontrar a alguien que nos dé un acompañamiento guiado, sino a alguien que el valor y el contenido sea, valga la pena en cuestión de calidad-precio. Y después, el aprendizaje tradicional, tenemos una certificación que queda a gusto de cada uno pensar si es válido o no es válido para lo que ustedes estén estudiando. Tiene un acompañamiento, si bien es mucho menor que en el guiado, tenemos a alguien a quien preguntar si nos trabamos o algo. Y tenemos validación de contenido, que es tanto un pro como una contra, porque el contenido en la educación tradicional muchas veces pasa por un sistema burocrático bastante lento, entonces los contenidos muchas veces quedan desactualizados en el momento que se tienen que impartir.
tenemos tiempos inflexibles, es mucho más difícil tener que poder encontrar un balance entre trabajo, vida y estudio, ¿sí? Porque los tiempos, si ahora bien tenemos clases remotas en muchos lados, siguen siendo inflexibles para muchas otras cosas, y es despersonalizado. El contenido está dado de manera de que sea adaptable para la mayoría o la mayor cantidad de gente, y puede ser que la educación tradicional a nosotros no nos sirva para asentar conocimientos. Independientemente de cuál sea la que elijamos, les recomiendo unirse a comunidades para poder tener el acompañamiento que muchas de las modalidades no tienen. Les recomiendo conseguir apoyo emocional de amigos, familiares o profesionales para poder sobrellevar la frustración que pueden tener. Ser constantes, como decíamos, no dedicarle ni poco ni mucho, intentar de ser lo más constante posible. El tiempo a largo plazo es lo que más nos ayuda a aprender algo, y no saltarse pasos, ¿sí? Uno siempre quiere obtener resultados, pero si nosotros nos saltamos pasos, lo único que estamos haciendo es avanzar la frustración en pasos más complejos y terminamos dejando. En fin, lo importante es aprender, sino al revés. Yo sabía que le iba a cagar ahí. Lo importante no es cómo, sino aprender. Ahora agarramos nuestra máquina de tiempo y avanzamos un poquito a, ya aprendimos algo, ¿y ahora qué? Tenemos que presentar, tenemos que mostrarle a la gente qué es lo que sabemos. Podemos hacerlo con un CV, que es básicamente presentar la información de dónde estudiamos, cómo aprendimos y nuestro número de teléfono a totales desconocidos. Tenemos un portfolio donde podemos hacer lo mismo, pero a más desconocidos, porque lo podemos hostear online. Y además extender un poco la funcionalidad del CV con contenido multimedia, links, etc. Y también las redes, que es para que nuestro número de teléfono llegue a más gente de manera viral. Y además podemos extender y hacer más frecuente, o sea, podemos llegar a más gente de manera más frecuente porque podemos publicar todos los días, armar una red, etc. Cuando tenemos un CV, tenemos que intentar de ser específicos, no generales, ¿sí? No necesitamos vender mucho humo, ¿sí? Necesitamos que la gente obtenga la información que necesita de nuestro CV rápido, ¿sí? El CV generalmente lo tiene alguien a quien nosotros se lo pasamos o alguien que conocemos se lo pasamos, ¿sí? Tiene que contener nuestra información de manera específica. Tenemos que intentar de expresar, no impresionar, de vuelta. No agregar cosas que no son relevantes, eso lo podemos hacer durante la entrevista, ¿sí? El CV tiene que ser conciso. Tiene que ser orden inversamente cronológico, lo último, que es generalmente lo más relevante, tiene que ir primero y de ahí bajamos. Tenemos que verificar la gramática porque una ortografía muchas veces queda bastante mal. Tiene que ser lenguaje activo, o sea, nosotros tenemos que hablar acerca de acciones. No es nosotros en la empresa desarrollamos un producto, es yo desarrollo un producto que hace tal. Y tenemos que hacer que la información sea organizada. Si nosotros planteamos la información de manera cronológica de una manera en lo que es nuestros estudios, tenemos que hacerlo de la misma manera en la parte de experiencia laboral en caso de tenerla. Intentar hacer lo más organizado la información posible y que sea corto, ¿sí? Pueden buscar el CV formato Harvard, que se llama, que es algo horrible como esto, que está supuestamente probado, de ser bastante específico y bastante efectivo a la hora de buscar. Pueden googlear ya. Después tenemos el portfolio, que para mí tiene dos maneras de usarse. Puede presentarse siendo como una extensión del CV, pero con la posibilidad de agregar contenido multimedia y un par de cosas más, sin desviar mucho al usuario del por qué vino. Y tenemos bueno, esto sería algo así. Parece un CV, pero es una página y pueden tocar cosas y ir a más lugares. Y después tenemos la manera de impactar, donde nosotros tenemos que hacer que llamar la atención de la persona que está mirando de manera que ni siquiera le interese ver el resto del contenido. Que diga, yo quiero contactar a esta persona. Por ejemplo, un chico de la comunidad que se llama Marcos Agüero hizo este CV. Él hace ilustraciones y además tiene experiencia en un motor de juegos que es tipo pixel art. E hizo su portfolio, donde era un jueguito, yo le voy a decir estilo Pokémon, pero capaz no es estilo Pokémon, donde te puedes mover con las flechitas y entrar a diferentes casitas. A ver si funciona esto. Bueno, no funciona nada más. Era un puntero. Y vos te puedes ir moviendo, te metes, por ejemplo, a la parte de proyectos y eso mueve el scroll de la página hacia la parte de proyectos y podés ver los proyectos que trabajó. Pasa lo mismo con experiencia y otras cosas más. La gente cuando entró y vio esto, ni siquiera se fijó en las otras 5 secciones que tenía la página. Directamente fue a contacto, lo contactó y le habló. Consiguió cientos de propuestas en un día desde que lo publicó LinkedIn. Otro caso es, por ejemplo, el caso de Bruno Simón, que es algo totalmente extremo, que es una persona que generalmente genera contenido de Free.js, donde vos entras a la página, sos un camioncito que podés ir a lo largo de juegos, cosas, y presenta información acerca de su CV con screenshots de lo que son las páginas, descripciones. Puedes pararte con el camioncito en Open y te lleva a la página y tenés hasta los premios que ganó en cada una.
¿sí? No es necesario que sea algo tan grande como lo de Bruno Simón o lo de Marcos. Pueden ser cosas muy sencillas. Un caso es que nosotros una vez hicimos en uno de los streams un challenge donde la gente tenía que lograr algo como esto, una UI de Windows 95 donde te mostraba los estados de los servidores. Y alguien hizo esto, que no sé si se llegará a ver que más o menos titila. Yo cuando lo abrí en mi compu me cagué todo, pensé que se me había cagado el monitor, lo pasé al otro y pasó lo mismo, dije se me cagaron los dos monitores. Pero en realidad me di cuenta de que esto estaba hecho adrede, como si fuese un monitor de tubo de los que se usaban en el momento que usamos Windows 95-98. Era una imagen de un píxel por un píxel animada de que simplemente hacía esto, repetido a lo largo de la pantalla. Y una línea de CSS hizo que la empresa esta contacte a la persona para ofrecerle un laburo al próximo día. Entonces no tiene que ser algo tan grande como Bruno Simón, pueden ser detalles como estos. Y las redes hacen que estas cosas que nosotros hacemos y presentamos puedan llegar a muchos lugares. LinkedIn es el canal preferido por reclutadores. Twitter nos da alta posibilidad de viralización, como el caso de otro chico de la comunidad, Nico Caballín, que se estaba quejando en Twitter, como hacemos todos, diciendo, che, dejen de stalkearme y contáctenme, de un screenshot de LinkedIn. Yo etiqueté al CTO de Aerolab el 12 de marzo de 2021. Al otro día lo entrevistaron, la semana siguiente empezó a trabajar. Así que quejarse en Twitter eventualmente les puede dar trabajo. Usar plataformas como Twitch y YouTube para aprender en público hace que ustedes tengan un registro del progreso y puedan ver cómo avanzaron a lo largo de un periodo de tiempo. Y además tener los proyectos visuales para que si alguien quiere una extensión de lo que es su CV o su portfolio, puedan ver de manera fácil lo que ustedes hicieron. En el caso de No Vamos a Codear o de Fiamma, que también es de la comunidad, donde fueron publicando los proyectos en LinkedIn o simplemente los videos en YouTube, les dio una visualización muchísimo más grande. Y muchas de estas herramientas están integradas como servicios como GitHub, donde que solamente con ustedes publicando y subiendo repositorios pueden aparecer en feeds de aplicaciones que simplemente leen y parsean los datos de acá. Agarrando nuestra máquina de vuelta y nos vamos a la parte de validación, nosotros muy lindo presentando toda la información que tenemos, pero tenemos que demostrar que lo que nosotros estamos diciendo que sabemos, realmente lo sabemos. Entonces, cuando nosotros conseguimos nuestra primera entrevista, vamos a entrar a una recruiter de una empresa específica. ¿Cuál es una de las preguntas que más nos hacen apenas entramos? ¿Alguien? Bueno, casi. Antes de eso. Muy bien. No estaba preparado, pero me alegra que lo haya dicho. Es que nosotros necesitamos saber información acerca de la empresa. Buscar información de la empresa nos puede tardar 30 segundos, un minuto. Saber qué producto hacen, cuántas personas son, pero nos suma muchísimos puntos a la hora de tener que avanzar en una entrevista. Mostrar interés en aprender. Más que nada, si es una posición trainee en la que nosotros no vamos a tener experiencia previa, lo más importante es que nosotros tengamos ganas de aprender. Entonces, no digamos solamente no lo sé, sino que digamos no lo sé, qué es, cómo lo usan, cómo lo puedo aprender. Muestren interés en aprender. Administrar la información. Si su película favorita dura 2 horas, pero la convertimos en una película de 15 segundos, a nadie le gustaría. Si a nosotros nos dice, che, contame sobre vos, y yo en 15 segundos cuento todo sobre mí, es como que tenemos media hora de entrevista más, que es una embolia. Entonces, administren la información. Por ejemplo, a mí me pueden decir, che, ¿por qué tenés un gap de 2 meses entre este laburo y este laburo? No, en ese momento creé una aplicación, como decía, para ayudar a la gente durante la pandemia a poder abrir sus vidrieras virtuales. Y eso puede hacer que la pregunta de la otra persona sea, ¿y qué pasó? No, esa aplicación la compró una empresa antes de que yo empiece a trabajar en el otro laburo. Entonces, como nosotros presentamos la información, puede generar preguntas que hagan que nuestro contenido sea más interesante, ¿sí? No den todo de una, sino que intenten de manejar el contenido de la entrevista para que los beneficie. Ser respetuoso con todo, ¿sí? No solamente con la persona, sino también con las tecnologías. Si yo aplico una posición React, pero me dicen, che, ¿qué onda Angular? Y yo le digo, no, mala palabra, malísimo. Como todo eso que yo muestre como actitud negativa, también pueden pensar que puedo ser negativo con decisiones de la empresa, compañeros, producto, etc. Nosotros tenemos que ser la persona que quieran contratar, la persona que nosotros queremos contratar. Tenemos que hacer simulacro de entrevista. Podemos simplemente googlear simulacro de entrevistas, podemos pedirle a alguien que nos haga un simulacro de entrevistas, o podemos ver algún video donde les hagan preguntas y en el momento que tiene que responder el candidato, pausamos y respondemos nosotros en un video de YouTube. Puede parecer raro, pero nos va a ayudar muchísimo a ponernos en el papel de una entrevista real. También leer preguntas frecuentes para lo que son las posiciones en las que vayan a aplicar y, muy importante, practicar técnicamente, ¿sí? Si ustedes van a pasar por procesos en los que habitualmente les van a hacer preguntas técnicas, practiquen como si les tomaran preguntas técnicas.
Y una cosa mucho más importante es no mentir, ¿sí? Cuando pasamos por un proceso, ¿sí? No tenemos tiempo ni muchas maneras de probar absolutamente todo. Se prueban cosas medio genéricas, el proceso de entrevista está bastante roto. Entonces, si nosotros mentimos en algo, después a nosotros nos pueden asignar tareas para hacer algo y si nosotros no lo sabemos hacer, no vamos a cumplir las expectativas de la empresa y eso es malo para la empresa y malo para nosotros porque nos vamos a estresar. Así que, básicamente, no mientan. Una entrevista es importante acordarse que no es una evaluación para definir si somos buenos o somos malos, ¿sí? Simplemente mide si somos fit para una posición. Así que si no quedan en un proceso de selección, no se desmotiven, simplemente hay que seguir probando. Todo proceso, quedemos o no, nos va a enseñar algo. Ahora agarramos la máquina del tiempo y vamos a la negociación. Decidieron que éramos buen fit y ahora tenemos que hablar acerca de qué es lo que yo quiero para empezar a trabajar. Y el problema que tengo es que ya pasé por todo el proceso, 14 entrevistas como una empresa habitual, y nos dicen que nos van a pagar la mitad de lo que nosotros necesitábamos. Pero el problema es que nunca hablamos del tema del salario. Entonces, hablar sobre el salario al inicio del proceso nos ayuda a priorizar nuestro tiempo y también el de la otra persona o de las personas que participaron en el proceso. También avisar si se está pasando por otros procesos. No es una relación en la que si yo paso por otra entrevista estoy engañando a alguien, ¿sí? Avisar de cómo estamos en otros procesos ayuda a las empresas a poder priorizar nuestro proceso. Si nosotros estamos basados en otro proceso, pueden intentar hacer que su proceso sea más rápido o permite avisarle a los clientes o a la empresa de que este candidato se puede bajar. Entonces eso nos puede dejar puertas abiertas para futuros procesos o generar buenas relaciones. También ser claro y firme acerca de los requerimientos. Si nosotros necesitamos tiempo para estudiar porque vamos a la facultad, si necesitamos vacaciones, si tenemos algunas vacaciones planeadas o eso, también ayuda a reducir o mejorar la comunicación. Tomar el mercado actual como referencia es muy importante, ¿sí? Si yo digo, mira, publico en Twitter, a mí me ofrecieron X cantidad de plata por esta posición. Alguien va a decir, eso es muy poco, tenés que pedir más. Alguien va a decir, estás choreando. Y alguien va a decir, che, te transfiero 0.7 Bitcoin a esta adresa y por favor devuélvemelo. Entonces, es importante tomarlo como referencia, ¿sí? Y no tomarlo como una palabra santa, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar el salario que necesitamos en base a cómo vivimos, a lo que queremos, etc. Pero no lo tenemos que tomar como un absoluto. También, respetar el tiempo de los demás. Básicamente, respetar el tiempo de los demás es seguir los otros 4 pasos. Agarrando nuestra máquina del tiempo de vuelta, vamos a que finalmente conseguimos trabajo. Pero como le dije al principio, conseguir trabajo no es el fin del camino. Conseguir trabajo es solamente el comienzo de una nueva etapa. Y con esta frase cornuda les digo que conseguir un trabajo es solamente la base, ¿sí? O sea, ustedes pueden avanzar en muchas cosas más. Aprender cosas nuevas nos mantiene relevantes para el mercado, ¿sí? Hace que nuestro perfil siga siendo interesante para otros puestos que se vayan generando con el tiempo. También nos permite proponer mejoras en los productos, porque teniendo más información nosotros tenemos más herramientas en cómo mejorar las cosas. También podemos tomar mejores decisiones. Podemos decir esto es bueno o esto es malo basado en la información que tenemos. Y también nos permite conseguir mejores posiciones dentro de la misma empresa o en otro lugar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos mantener actualizados? Newsletter, blogs, redes como Twitter u otras redes sociales, plataformas de aprendizaje o siguiendo creadores de contenido relevantes para lo que ustedes quieran aprender. La parte buena es que no están con la soga al cuello de que necesitan un laburo, sino que pueden mantener el conocimiento de otra manera. Y algo que no es menor es que una vez que ya nos actualizamos y que estamos bien y que venimos en este camino, viene la parte de evaluación, pero no la evaluación final, sino una evaluación más personal, donde puede ser que en algún momento esté en el trabajo y discuta con alguien, con un compañero, con un manager, con un cliente. Son cosas que pasan habitualmente. Puede ser que nos sintamos estancados o sin motivación, ¿sí? Puede ser que estemos abrumados o estresados, que nos hayamos quemado por un release o por diferentes cosas. Puede ser que tengamos un malestar económico, que significa o que mi salario no está actualizándose con el valor de la inflación, o que la plata que yo estoy ganando no me sirve para llegar a fin de mes, o similares. ¿Y cuál es la pregunta que surge cuando hacemos esto? Nos empiezan a llegar propuestas mejores,
no me siento identificado con el producto, no encajo en la cultura de la empresa o quiero desafíos diferentes. ¿Qué es lo que uno dice cuando pasan estas cosas? O lo que piensa. ¿Tengo que emprender? Bueno, emprender puede ser hacer algo mío, puede ser irme a otro lado, ¿sí? Puede ser decir, ¿y si cambio de trabajo? Porque a cambiar de trabajo uno piensa que es, che, no tengo esta conversación incómoda con la gente de la empresa diciéndole que estoy incómodo, que hay algo mal en ellos, ¿sí? Irme a otro trabajo es decir, bueno, me voy a otro lado y empiezo cero. Pero no siempre es así. La comunicación es clave y es súper importante mantener esta comunicación con la empresa para mantener relaciones buenas, pero además porque nos ayuda a nosotros a mejorar o a poder solucionar problemas sin necesidad de irnos a otro lugar, porque, no sé si saben, pero cambiar de trabajo es súper estresante igual. Conseguir entrevistas, pasarlas, entrar en un lugar en el que posiblemente por 3 meses no entiendas absolutamente nada, no significa que esté mal cambiar de trabajo, para nada. Me parece que es súper importante a lo largo de la carrera de una persona, pero no es la solución siempre. Es importante hablar nuestros problemas con la persona indicada. Si tenemos un problema con un cliente, lo hablamos con nuestro manager. Si lo tenemos con nuestro manager, lo hablamos con alguien que sea relevante, recursos humanos, people o quien sea. Comunicar cuáles son nuestros problemas de manera clara. Decir, che, pasó esto, esto y esto. ¿Y qué es lo que yo quiero obtener de eso? Por ejemplo, si estoy teniendo un problema con un cliente de manera muy frecuente, puedo pedir que no me asigne más a ese cliente. Si tengo un problema con un compañero, puedo pedir capaz que nuestro manager intente hablar con la persona indicada, intentando comunicar y qué es lo que queremos. Y comunicar cuáles son nuestras intenciones. Yo te estoy planteando este problema, quiero esta solución. Si no pasa, me voy a ir a otro lugar, no voy a poder rendir bien, va a bajar mi productividad, ¿sí? Ser claros en la comunicación. Y siempre mantener actualizada la empresa. Si yo me voy a ir, no le digo, che, mira, la semana que viene no vengo a lograr más, porque se pudre todo, ¿sí? O sea, imagínense que ustedes tienen que pedir referencias ahí después. Lo van a aniquilar, ¿sí? Digan, che, mirá, estoy pasando por un proceso, posiblemente lo acepte, le voy a dar un preaviso de un mes y ahí voy a empezar a trabajar en otro lado, ¿sí? Esto ayuda a que los equipos se puedan organizar de maneras mejores. Todas estas cosas son importantes a la hora de armar una carrera profesional, pero estos son solamente mis recomendaciones o las cosas que yo vi junto con la gente de la comunidad. Más de 300 personas el último año consiguieron trabajo, hicimos una encuesta de qué cosas les sirvieron, qué cosas no les sirvieron y mucho más. Por ejemplo, cuando fuimos a la parte de lo que es la presentación, gente de la comunidad nos comentó de que lo que más les sirvió para poder lograr conseguir un trabajo de manera rápida fue hacer un proyecto por semana, muy simple, que capaz le tardaba 1 hora, 2 horas, y podían aprovechar y meter alguna tecnología nueva, tipo una librería o alguna cosa que querían probar, y de paso se actualizaban y aprendían, y publicando eso en LinkedIn empezaron a generar engagement y diferentes propuestas les empezaron a llegar. Entonces la gente que ya tenía el conocimiento pero no estaba teniendo suerte landeando un trabajo, pudo obtenerlo de manera mucho más rápida. Todo eso, ese cuestionario y esa información de la comunidad estuvo reducido en lo que vimos hoy y espero que les haya servido y muchas gracias.